Libro de los Números, capítulo 16. Es un tema precioso, hermano, y aprovechando que es sábado y que se puede ahondar en la palabra de Dios, yo quisiera que usted se llevara esta bendición y que lo meditara conmigo. Números capítulo 16. Es una historia que incluso a veces ya se conoce, usted tal vez la ha leído, pero el Señor me mostraba acerca de varias situaciones que pueden acontecer en nuestra vida, que podemos tener en algún área de nuestra vida, un proceso de rebelión, de rebeldía. La Biblia dice que la rebeldía viene ligada al corazón del niño. De por sí somos rebeldes. Yo no soy rebelde, hermano. Bueno, era pues, así como yo éramos rebeldes ante la voluntad de Dios, ante la palabra de Dios. Hacíamos lo malo, aquellas cosas que parecían atractivas para nosotros, que nos llamaban a la carne, que nos llamaban a los deseos del alma, a los deseos de los ojos, que nos separaban de la voluntad de Dios, son ligadas a esa rebeldía. A veces somos rebeldes por ser desobedientes. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Sabemos la palabra de Dios y no la cumplimos. Así que existe ese tipo de rebeldía. Hay insujeción de los hijos sobre los padres. Hay insujeción de la esposa sobre su esposo, que es la cabeza del hogar. Hay insujeción de los varones en cuanto a las cosas de Dios. Hay insujeción o rebeldía de los empleados sobre los jefes. Hay insujeción a las leyes, ¿verdad? Y dice, alto, no pase, y usted se pasa, ¿verdad? Todos los que manejamos algún vehículo decimos, pasé en amarillo. Mentira, ya estaba en rojo. Somos rebeldes, ¿verdad? A veces el gran rótulo, ¿verdad?, en las puertas o en los lugares, no estacionarse, ahí nos estacionamos. Y ahora pues viene la multa, ¿verdad? O el cepo. O cuando sentimos, ya salimos y me robaron el carro. No, no se lo robaron, se lo llevaron porque usted fue rebelde a la instrucción. Nos cuesta seguir instrucciones. Por favor, haga la fila. Y no hacemos la fila, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un poco de problemas con ese tema de la rebeldía o de la rebelión? Sea sincero, ¿verdad? A veces somos difíciles, ¿verdad? El padre o la madre les da una instrucción al niño, a la niña, al hijo, a la hija, que ya no es tan niño, ya no es tan niña, y de todos modos desobedecemos la palabra de Dios. Así que este tema de la rebelión se da en todas áreas. Se da entre los pastores y las ovejas, se da entre los líderes y los seguidores. Cuesta recibir la autoridad, no reconocemos la autoridad. Y que se cree, ¿verdad? Si yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, ¿por qué me va a dar órdenes? ¿Por qué? Y empezamos a sojuzgar muchas veces todo. Nos cuesta recibir instrucción. Así que hay rebelión en el corazón de los hombres. Y en este momento histórico de Israel estaba ya llegando a la tierra prometida. Las tribus de Israel estaban bajo el mando de Moisés. Y hay dentro de esa tribu varios personajes que vamos a ver en este capítulo 16 del libro de Números. El primero lo dice el versículo 1 y lo llama por nombre, llamado Coré. El Nuevo Testamento habla en el libro de Judas acerca de que hay personas que se desvían de la voluntad de Dios, desobedecen la palabra de Dios. Hay siervos de Dios que corrompen el evangelio y son llevados por el error, llevados por la ganancia, en el espíritu de Balaam y también en la desobediencia. Alguna versión de la Biblia dice en la contradicción de Coré. ¿Por qué habla de esa contradicción? Porque hay rebelión, porque hay falta de sujeción. Este personaje es el mayor personaje que especifica el libro de Números, capítulo 16. Coré tenía un linaje, era hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Diga conmigo, de la tribu de Leví. Dígalo recio. Coré, por el linaje que tenía, este personaje era un varón, Coré,
¿verdad? Hay nombres que muchas veces nos cuesta entender a quién se refiere porque no los usamos actualmente o porque no los usamos nosotros los latinos. Coré era un hombre que tenía un linaje de una tribu llamada de Leví. Y usted sabe por las tribus de Israel que Leví también compartía las funciones de los usos o de las funciones sacerdotales del templo. Leví y Aarón eran parte de los que llevaban el tabernáculo en el cual Dios derramaba su gloria. Coré era literalmente en una función alguien que servía a Dios y se creía con autoridad por eso. Pero me habla también en ese primer versículo de otros dos personajes. Y dice lo que sigue, habla de Datán, que es otro hombre, habla de Abirán, que es de los hijos de Eliab, y habla de On, hijo de Pelet, de los de la tribu de Rubén. Estos personajes se juntaron y tomaron gente, literalmente hicieron una convocatoria y se levantaron contra Moisés. No solo ellos, diga conmigo, ellos. ¿Quiénes eran? Coré. ¿Quién más? ¿Ya lo leyó? ¿Quién más era? Coré, Datán, Abirán y On. ¿Cuántos eran? 4. Coré, Datán, Abirán y On. Estos se confabularon ahí con la gente y levantaron contra Moisés, aparte de los 4, 250 hombres de los hijos de Israel. ¿Cuántos eran entonces en total o hasta este momento? 254. Ya era un grupito de gente. Ya era aquellos que decían el pueblo unido jamás será vencido. Ya era aquellos que protestaban por todo. Moisés decía levanten y aquellos decían no levantamos. Moisés decía atiendan y aquellos decían no atendemos. Moisés decía algo y les llevaban ahí la contraria. ¿Conoce gente así? ¿Conoce gente que es fácil? Hay gente que tiene ese don, esa cualidad, hermano. Levantan gente pero no para lo bueno, sino solo para protestar, para quejarse, para poner ahí ideas, para hacer montoneros, ¿verdad? Estos eran 254 hombres en este momento de los hijos de Israel. Mire cómo eran estos 250 príncipes de la congregación. Era gente que ya era reconocida con un tema de autoridad. De los del consejo, verso 2, varones de renombre. Estudiando el tema, hermanos, hay una versión que dice que eran varones que tenían mucha fama. Tenga cuidado con los famosos. Tenga cuidado con aquella gente que le gusta el aplauso y el reconocimiento, que están ahí solo buscando la vanagloria. Estos eran así. Estos 4 juntaron a 250 que eran también gente importante y se confabularon contra Moisés. Se juntaron entonces, verso 3, contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, ya nos tienen cansado Moisés, ya nos tiene cansado Aarón, porque toda la congregación, ya no son ellos, sino es toda la congregación. Recuérdese que cuando pasaron el Mar Rojo, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, se dice y se cree los estudiosos, los teólogos, que trasladó Moisés alrededor de 5 millones de personas. Y estos eran los líderes, los principales de las tribus, entre estos los 4 y entre estos los 250. Juntaron y dijeron: no, aquí toda la congregación, todo Israel que pasamos, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hay gente que le cuesta el tema de la sujeción. Hay gente que dice: ¿y por qué pusieron a aquel de jefe? ¿Y por qué él va a ser mi supervisor si acaba de entrar? ¿Verdad? ¿Y por qué el hermanito ya está sirviendo y yo que tengo aquí 40 años no me ponen, no me toman en cuenta? Cuesta ese tema. ¿Por qué? Si todos somos santos. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, verso 5, y habló a Coré y a todo su séquito, 254,
diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Moisés en este momento literalmente está diciendo: ustedes dicen que ustedes dicen que toda la congregación debería de ser los líderes. ¿Saben qué? Mejor que escoja a Dios, que Dios sea el que decida entre nosotros. Hagan esto, verso 6: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo, y esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Como quien dice: Coré, ¿no te has dado cuenta que Dios tuvo misericordia de ti, de tu familia, de la tribu de Leví? Te puso a servir en el tabernáculo, y no solamente no te estás dando cuenta del privilegio que tienes, sino que encima de todo quieres ya funcionar como sacerdote, que esa función era de la tribu de Aarón y de los hijos de Aarón. Casi que le está diciendo: estás luchando contra algo que Dios puso. Dile a tu vecino: no luches contra algo que Dios puso. Muchas mujeres tienen graves problemas. No, es que yo soy la que mando, es que a mí mi mamá me enseñó, es que yo vengo Pero la Biblia dice que es el varón la cabeza de la mujer, que es el varón el que debe de guiar, amar, instruir, corregir, guiar la bendición de la casa. No, pero es que es un vago, usted no lo conoce, pastor, usted porque no vive con él. Pueden encontrar mucho justificante, pero la Biblia es clara. Cuando hay rebeldía, cuando los hijos no se sujetan a los padres, cuando los padres no se sujetan a Dios, cuando en la congregación no se sujetan a sus autoridades, cuando en las empresas graves problemas que no se sujetan. Ahora hay una forma de administración que ya no son jefes, todos son colaboradores, decía un amigo, y donde todo el mundo manda, no manda nadie. Hay una disfunción muchas veces. Ese tema del trabajo en equipo, siempre debe de haber un líder, un jefe, alguien que comande. En un ejército, imagínense, en plena guerra, si no hubieran generales, si no hubieran capitanes, si no hubieran gente que tiene el valor de tomar la estrategia, ahí tiene que haber un líder. Igual en la congregación, igual en la familia. Así opera el orden de Dios. No podemos saltarnos el orden de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? En las casas hay grandes problemas porque ahora son los hijos los que mandan. Ahora son los padres los rebeldes. Fíjese, pastor, que mi papá no me hace caso. ¿Sabe qué es lo que pasa, pastor? Es que mi mamá tiene la culpa porque no hace lo que yo le digo. Se tiene grandes problemas con el tema de la rebeldía. ¿No te das cuenta que Dios te puso ahí? Le dice a tus hermanos, contigo. ¿También quieres funcionar como sacerdote? Verso 11: por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis. Fíjese, Moisés entendió este misterio desde antes de que empezaran con el reclamo. Te estás juntando y estás peleando contra Dios. El rebelde no se da cuenta que lo que está contradiciendo es a Dios. Tenga cuidado si todavía lucha con rebeldía y con rebelión contra Dios. Gente que igual, ¿verdad?, quiere darle órdenes a los pastores. Es que el pastor y le quieren tronar los dedos y hacen el berrinche. Y si no me responde, me voy. Si no me saluda, si no hace lo que yo quiero, que me atienda cuando yo quiero. Aquí no pasa, hermanos, solo en otros lugares pasa. Por tanto,
tú y todos tus séjitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a los otros, a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron. ¿Qué respondieron? Literalmente Moisés ya había hablado con Coré, le hizo ver su error, le hizo querer entrar en razón, que se iba a poner a pelear con Dios. Coré se queda literalmente en silencio, y entonces Moisés ya manda a llamar a los otros, y la respuesta es: no vamos a ir. ¿Qué me querrá hablar Moisés? El verso 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Miren los rebeldes cómo se inventan. ¿Dónde estaban antes? ¿Estaban en la tierra que fluye leche y miel o estaban en Egipto? En Egipto estaba, y mire, encima de todo, justificando su error. Entonces Moisés, verso 14, ¿verdad? Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Verso 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y a Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, y tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Verso 18. Únase conmigo en el versículo 18. ¿Qué pasó? Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Verso 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo. ¿A quién habló Moisés? ¿A quién habló Jehová, perdón? A Moisés y a Aarón. Literalmente los otros ignorados. Dios no habla con rebeldes, hermano. Mire qué tremendo. Dios no habla con gente que tiene problemas ahí de autoridad. Dios habla con la gente que es fiel a Dios, que respeta y sabe su función también en el reino, sabe su función en el hogar, sabe su función en la sociedad. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación. Y miren lo que dice Jehová. ¿Y qué dice? Y los consumiré en un momento. Literalmente Dios sabía que había un pueblo fiel, que había gente que no tenía rebeldía en su corazón, pero sabía Dios que había gente que estaba con problemas de rebelión. Y dijo Dios: ¿saben qué? Quítense un poquito, ahorita los consumimos. Y Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Verso 27, únase conmigo. ¿Qué pasó? Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas
¿Con quiénes? Con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, dice esta versión. Literalmente con los nietos o los bisnietos que estaban ahí. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Verso 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31, léalo conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Léalo recio, vamos. Y aconteció que cuando cesó Moisés de hablar todas las palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. No había terminado Moisés de preguntar y de decir: ok, ¿saben qué? Si es por mi propia voluntad, y si estos mueren, es la voluntad de Dios. Cuando mueran de viejitos, ahí se van a morir. Pero sí saben que aquí está todo bien, y que es esta gente, la rebelde, que se abra la tierra y literalmente que se los trague la tierra. Tenga cuidado cuando usted diga: trágame tierra. Yo he oído gente que dice así, ¿verdad? Se siente tan apenada: ay, Señor, tierra, trágame, ¿verdad? O se siente tan frustrada, ¿verdad? O quieren encontrar una salida. Tenga cuidado, porque al rato Dios lo escucha. Mire, Dios escucha la petición de Moisés, y oiga lo que sucede. 32. Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos. Pero hasta ahí no queda, hermano. Fíjese que importante el tema de la rebeldía, porque no solamente perecen ellos, sino aquí dice: y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Fíjese que hasta las propiedades que tenían la gente de Coré les fue quitada. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Pero que se abra la tierra es muy fácil, ¿verdad? Nosotros vivimos en un país que tiembla frecuentemente, que puede ocurrir un terremoto en un abrir y cerrar de ojos, nadie lo sabe qué día y qué hora puede pasar, que se abra una falla, que se active una falla, regiones de la tierra que literalmente se han partido, se han separado, no digamos hechos científicos que continentes se han separado, pero oiga aquí lo que sucede. Se abre la tierra, se los traga a ellos, se los traga a sus casas, se traga todos los bienes, y a ellos con todos los que tenían descienden vivos, literalmente. Pero el versículo 33 dice: y también los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Una cosa es que se abra la tierra, y otra cosa es que encima ya cayeron, ahora se vuelve a cerrar. Ahora les vuelve a caer la tierra que se abrió. Y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, puros guatemaltecos, ¿verdad, hermano? Dijeron: aquí me va a tragar la tierra a mí también, mejor salgo corriendo. Y huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también a nosotros la tierra. Dile a tu vecino: solo a los rebeldes se los traga la tierra. Tenga cuidado cuando no siga instrucciones, cuando sea rebelde. Ay, gracias a Dios ya no tenemos ese juicio de Dios que puede abrir la tierra. Pero póngase a pensar: ¿cuántas consecuencias ha recibido en su vida por causa de ser rebelde? Por no seguir el consejo de un padre, de una madre, por no seguir la instrucción de un jefe, por no seguir el consejo de la palabra de Dios, por no ser guiado por un pastor.
Verso 35. También salió fuego de delante de Jehová. Y mire lo que sucedió. Y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿A cuántos consumió el fuego? ¿A cuántos consumió el fuego? A los que estaban ahí rebeldes. Ay, qué bueno que Coré se murió, qué bueno que le quitaron la descendencia. Sí, pero ¿y los otros también? La rebeldía o los rebeldes que llamaron a los demás, que se pusieron ahí en contra de la autoridad, también los consumió el fuego del Señor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá del fuego, y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos hombres, de los 250 que pecaron, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Los incensarios o el material son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Diga conmigo: toda autoridad. Dígalo. Toda autoridad, dice la Biblia, es delegada por Dios. Y puede ser que no nos guste, pero así lo dejó Dios. La Biblia dice que es Jehová quien quita y quien pone reyes, ¿sí o no? A veces tenemos problemas hasta con la política, con el gobierno, no nos gusta, pero recuerdes eso, es una autoridad delegada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos a honrar la autoridad. Los maestros el día de hoy luchan porque los jovencitos, los niños no siguen instrucciones. Ahora todo es una queja. Ahora el padre y la madre se pone al favor del príncipe, de la princesa. Siempre van a tener la razón. Los maestros son los malos. Los policías son los malos. Las leyes son las malas. ¿Se da cuenta cómo va de esa insujeción, de esa rebeldía del corazón? Mucha gente el día de hoy está diciendo: las leyes de Dios no son para mí. Yo ahora vivo en el siglo XXI, no necesito sujetarme a las leyes de Dios. ¿Por qué voy a vivir en santidad? ¿Para qué voy a ser marido de una sola mujer o mujer de un solo marido? ¿Para qué voy a sujetarme a mis pastores? ¿Sabe qué dice la Biblia? Sujetaos a vuestros pastores. Dile a tu vecino: sujétate a los pastores. Dios delega autoridad. Ellos velan por las almas. Ellos oran por ti. ¿Sí me está entendiendo el tema de la rebeldía? Y nos cuesta, hermanos, no es fácil. Por eso es que debemos de pedirle a Dios la sabiduría para que no nos rebelemos contra la autoridad que Él ha dejado. ¿Vamos bien? ¿Qué versículo toca? 40 y... no. Vamos a ver. No. 40. Toca 41. Gracias. Sí. 41. El día siguiente, mira lo que sucede. Muchos han oído la historia y saben esa historia de Coré y de cómo se los tragó la tierra, ¿sí o no? ¿Cuántos ya la habían oído y la habían entendido? Pero miren lo que sucede. Mucha gente se queda solo con eso. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué pasó? ¿Qué habían hecho aquellos? Lo mismo. Y ahora ya no era Coré y los 4 y los 250, ahora eran ¿quiénes? Toda la congregación. ¿Se da cuenta?
Toda la congregación murmura contra Moisés y Aarón diciendo: vos, ahora ya no eran nosotros queremos trabajar también en el templo, sino era ustedes mataron a los otros. Vosotros dieron muerte al pueblo de Jehová. Literalmente, seguramente durante la noche, mira, y Coré se los tragó la tierra. Y a los 250 hubo un fuego, porque Moisés y Aarón de plano le dijeron a Dios que les echara fuego. Así como dice usted, ¿verdad? Señor, ¿te la llevas o te la mando, Señor? Ay, Señor, que se muera el jefe, dicen algunos, ¿verdad? No voy a estar orando por el jefe. Ay, Señor, tal cosa. La congregación estaba ahí reclamando: ustedes dieron muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, todos contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, oiga el versículo 45: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Mire cómo es Dios, hermano, cómo Dios defiende la autoridad. Tenga cuidado. El tema de la rebeldía es muy delicado, hermanos. A veces no se dimensiona, mucha gente dice no pasa nada, pero hay consecuencias. Dios trata con el rebelde, le hace sufrir graves problemas. ¿Cuántos han tenido problemas por faltar la autoridad? Levante su mano. Hasta una multa, límite de velocidad tanto, se la pasó. ¿Qué va a pasar? Le va a llegar la foto, ¿eh? Le va a llegar la multa. Ay, yo no vi ningún policía, dice, pero usted sí lo vieron. Ay, Dios no se da, mi jefe no se da cuenta. Dios se da cuenta. Mis papás no se dan cuenta. Los pastores no se dan cuenta. Dios se está dando cuenta. Hay rebeldía en tu corazón. Hay cosas que te cuesta aceptar la instrucción. ¿Sabes lo que te acontece por falta de sujeción? Apártense, los voy a consumir. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Verso 46. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. ¿Y qué pasó? Mire lo que sucede, hermano. Y como les digo, a veces se queda la instrucción solamente en la rebeldía de Coré y de estos que se los tragó la tierra. He oído muchísimos mensajes durante estos años solamente de Coré y de los que se traga la tierra, principalmente cuando hay problemas de rebeldía en el corazón de los hombres. Pero aquí está hablando de todo un pueblo, de todos los hijos de Israel, de toda la congregación que ahí estaba. Y entonces dice, la mortandad empezó. Cuando Jehová trata al rebelde, por lo regular van a cerrar las puertas de muchas cosas. Hay gente que literalmente por su rebeldía se ha cerrado puertas de bendición. Hay gente que por rebeldía en su corazón ha tenido que sufrir las consecuencias en su vida de no escuchar una instrucción, de no escuchar un consejo, de no respetar la ley de Dios, de desobedecer a Jehová. La mortandad ha empezado, pero Moisés y Aarón estaban ahí intercediendo por el pueblo. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad que había comenzado en el pueblo, él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo. Verso 48. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¿Y qué pasó? Y cesó la mortandad. Dile a tu vecino: el poder de la intercesión. ¿Sí? ¿Sabe lo que tiene que hacer usted? Si es jefe, si es pastor, si es padre y está luchando con temas de rebeldía con gente, póngase a interceder por ellos. Clame a Dios por ellos.
Hermanos, como guatemaltecos debemos de interceder para que Dios tenga el favor sobre nuestra tierra. A veces las leyes, a veces las cosas que proponen, a veces las cosas que están sucediendo nos afligen. Pero ¿qué debemos de hacer? Interceder. Principalmente cuando vemos, como lo estamos viendo, que hay mortandad en la tierra. Eso es una señal, hermano. Eso es algo evidente. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere temer a Dios. Si no obedece a Dios, no obedece la ley de Dios, ¿cómo va a obedecer la ley de los hombres? Si hay gente que quiere rebelarse hasta con la autoridad que Dios dejó dentro de las iglesias, ninguna rebeldía la avala Dios. Toda rebeldía va ligada a la ambición, al deseo del hombre de tomar autoridad y de enseñorearse sobre otros. Por lo regular, la gente que es rebelde contamina a los demás. Hay rebeldía en los pueblos. El día de hoy, los pueblos que se han olvidado de Dios son los que andan incitando a otros pueblos para que se rebelen contra la autoridad, para que no obedezcan a las leyes de sus pueblos, de sus naciones. ¿Sabe? Las generaciones que en algunos continentes funcionaron bajo la ley de Dios, que hoy ya no funcionan, ahora quieren meterse a los continentes que sí temen a Dios para decirles que se olviden. Parte de eso es la formación, parte de eso es la educación, parte de eso es la tecnología. Ahora quieren que no dependan de nadie. Usted es libre, usted nació libre, crezca, hágalo. No le dé cuentas a nadie, no le rinda cuentas a nadie. Usted puede ser todo lo que puede ser. Sea, tenga, adquiera, logre. No, dice la Biblia que sobre un alto vela otro más alto. Diga conmigo, hay niveles de autoridad. Dígalo. Y sobre el alto está Jehová. Siempre habrá alguien a quien daremos cuentas. Si Dios te ha puesto en un nivel de autoridad, eres un padre, eres un jefe, eres un líder, eres un ministro, siempre recuerda que vas a darle cuentas al que está más alto de nosotros. ¿Estás regido por la ley de Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿O hay rebeldía en tu corazón? ¿Te cuesta seguir las instrucciones de alguien, principalmente de una autoridad delegada? Nosotros como cristianos debemos de interceder para que se acabe la mortandad, principalmente cuando vemos que hay rebeldía. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy mueren en las calles? ¿Cuántas jovencitas, hermanos, quedan embarazadas el día de hoy porque hay rebeldía, porque salen de sus casas? Qué doloroso es ver que la iglesia se quede pasivamente sin interceder. La iglesia debe de permanecer intercediendo, como en este momento lo hizo Aarón, para que cese la mortandad, para que se acabe la idolatría, para que se acabe la rebeldía que hay en el corazón de los hombres. Verso 49, oiga lo que dice acá. Y los que murieron en aquella mortandad, que solo era la que empezó, ¿cuántos murieron? De ahí se puede dar una idea de cuántos eran los que habían salido de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Solo en aquella mortandad de la rebelión murieron 14,700, sin contar los que ya habían muerto por consecuencia de Coré y consecuencia de los líderes que se habían rebelado contra la autoridad de Moisés y contra Aarón. Terminemos, versículo 50. Y después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad que había pasado había terminado. ¿Qué pasa si no intercede Aarón? Jehová había dicho ya, estos si se rebelan contra los que ven, ¿cómo no se van a rebelar contra mí? ¿Sabe por qué es tan importante el tema de la sujeción en cuanto a la iglesia, en cuanto a la familia, en cuanto a las autoridades que Dios deja?
Porque somos a los que primero vemos. Si un hijo no obedece a su padre, ¿cómo le va a obedecer al maestro? Si un hijo no obedece a su mamá, ¿cómo se va a sujetar a sus líderes en la iglesia? Los solteros, si una hija no se sujeta a sus padres, el día que se case, no pida que se vaya a sujetar a usted. ¿Aló? Mujeres, si un hijo, un varón, no se sujeta a sus padres, cuando se casen no se va a sujetar a Dios. La primera línea de autoridad que vemos es la que debemos de honrar. Si somos ciudadanos de Guatemala, debemos de cumplir ¿qué? Todas las leyes, la autoridad. Ahí está el policía de tránsito, ¿eh? Y uno dice, y le hacen el alto. ¿Qué tiene que hacer usted? No, yo aquí, este no sabe a qué horas me levanté ni las prisas que yo tengo. Tiene que sujetarse, tiene que obedecer, es la autoridad, ¿sí o no? En la iglesia hay autoridades, hay ministros, hay ancianos, hay líderes, hay gente que se le ha delegado la autoridad. Honremos la autoridad, no seamos rebeldes contra la autoridad. Mujeres, las casadas, la Biblia dice que las mujeres casadas deben estar sujetas a sus maridos. Los maridos deben estar sujetos a Dios. Quitemos la rebeldía que haya en nuestra vida, porque nos trae consecuencias devastadoras. Gente que se le roba la paz, gente que acontece maldad para su casa. ¿Sabe? El ejemplo de rebeldía usted se lo da a las demás generaciones. No tire basura, y allá va la basura, ¿sí o no? Y después el niño o la niña, la basura, igual que el papá, hasta en el mismo lugar. Mira, ahí mismo la dejé. La desobediencia está ahí bien marcada en ese sentido. Se transmite de generación a otra generación. Acabemos con la rebeldía, obedezcamos al Señor. La Biblia dice que debemos de amar a Dios y obedecerlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. La pregunta es, ¿valdrá la pena obedecer a Dios? Entonces, ¿por qué somos rebeldes? Si la Biblia nos habla de lo que debemos de hacer y no lo hacemos, lo que debemos de cumplir y no lo cumplimos. El pastor, los pastores, los líderes nos recuerdan cada reunión: hermanos, hay que hacer esto, hermanos, tienen que hacer esto, hermanos, colaboremos en esto, hermanos, les recordamos. Cumplámoslo, aprendamos a ser sujetos. ¿Cuántos dicen amén? Vaya rápidamente al capítulo 26, ahí mismo en el libro de Números, para que se sorprenda. Espero yo que este mensaje le haya servido, hermano. Versículo 11. Números 26 y versículo 11. Cuando lo tenga, me dice un fuerte gloria a Dios. Ya lo tiene. Números 26, 11. Mire solo lo que dice. Mas los hijos de Coré no murieron. Pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Y no que... Pero hubo una generación ahí que no le siguió el juego al papá. Mire qué interesante. Y cuando usted estudia el libro de Levítico, entiende cuando Dios habla y dice que la consecuencia del pecado del padre no la va a pagar los hijos, y viceversa, ni la consecuencia de los hijos las tiene que pagar el padre. Yo conozco gente que literalmente sus padres no son ni cristianos, pero ellos sí. Coré desobedeció a Dios, se murmuró contra los líderes y tuvo la consecuencia que literalmente se lo tragó la tierra. Pero hubo una generación de hijos que los hijos de Coré no murieron. Escribieron salmos. En muchos salmos usted va a leer, principalmente si se discipula, va a leer que salmos
dice, al músico principal de los hijos de Coré. ¿Y cómo va a decir usted? Pero ¿y no se los tragó la tierra, pues? Porque la Biblia debe de entenderse. Hubo una generación que no es que haya sido rebelde contra el Padre, ni contra la gente que estaba ahí, sino que, hermano, entendamos, usted y yo no debemos de ser prudentes, pero hay algo que usted debe de entender. Si usted sigue a los rebeldes, usted se hace parte como los 250. Pero estos hijos de Coré decidieron, ¿qué le pasó? Si Dios ha delegado autoridad y está bien claro, yo no voy a seguir el juego. Y hasta se separaron, tuvieron que dejar a su padre. Y estos hijos de Coré no murieron. Yo le pido a Dios que usted sea de esos que Dios transforma en su forma de pensar, de su corazón, y no sea rebelde. Que sea un hombre, una mujer sujeta. Que enseñemos a nuestros hijos a honrar y a respetar la autoridad delegada de Dios para esta tierra. Que seamos como creyentes, buenos ciudadanos también. Que respetemos y honremos la autoridad para que no muramos. La ventaja, hermanos, es de que cuando es la bendición de Dios la que nos dirige, Dios sabe por qué. ¿Quién daría cuentas? ¿Quién daría más cuentas? ¿El pueblo o Aarón? ¿Aló? Usted sabe, una de las partes de las funciones sacerdotales era entrar al templo, al tabernáculo de reunión. Y literalmente no podían ofrecerles el incienso ni entrar al lugar santísimo si había pecado en el sacerdote, ¿sí o no? ¿Quién se exponía más? ¿El hombre de la autoridad o el pueblo? Si el pueblo ni entraba, el pueblo se quedaba ahí. Ya miraban al sacerdote bien vestido, que habían vestiduras sacerdotales y todo. Y literalmente, Dios, Aarón, tal vez sea la última vez que te miremos. ¿Quién se exponía más? ¿Aarón y Moisés, que hablaban con la gloria de Jehová, o el pueblo que solo miraba de lejos? ¿Se da cuenta el tema de la autoridad? También, si Dios te ha puesto en un lugar de autoridad, ser responsable con esa bendición que tienes. Si eres padre, si eres madre, si eres jefe, si eres ministro, si Dios te ha delegado alguna autoridad dentro de la iglesia, también se te va a demandar. Debemos de sujetarnos en amor los unos a los otros, considerándonos, dice, los unos a los otros. La Biblia dice, ustedes deben de honrar y ser sujetos a sus pastores, acordados de vuestros pastores que velan por sus almas. Es parte del nivel del trabajo, pero la gente que Dios ha puesto en autoridad, tenemos una gran responsabilidad y también daremos cuentas. Pero la gente que está con rebeldía, que no se sujeta, que está desobedeciendo a Dios, también tiene consecuencias. Jóvenes, hijos, honren a la autoridad que Dios ha delegado en su casa. Es su padre, es su madre. No me vengan a decir, yo honro a Dios, yo sirvo a Dios, si no te sujetas a la autoridad de tu padre o de tu madre. Matrimonios, el hombre debe de ser cabeza de la mujer, sujeto a Dios. No le pidas a tu esposa que se sujete si tú no te sujetas a Dios. Y mujeres, no sean rebeldes. Si tienen un hombre de Dios que se sujeta a Dios, que teme a Dios, que obedece la palabra de Dios, no mezclen el feminismo, el mal ejemplo o algo que haya en su interior de rebeldía con la autoridad que Dios ya dejó para bendición de su vida. El Salmo 87, el Salmo 44, el Salmo 22 me habla de estos salmos que escribieron los hijos de Coré. Cuando usted lo lea y lo entienda, recuérdese de este mensaje. Fueron los hijos que no fueron rebeldes. Fueron esta generación que decidió servir a Dios y honrar la autoridad que Dios ha delegado. ¿Todavía hay rebeldía en tu corazón? ¿Te cuesta seguir instrucciones? ¿Te rebelas contra la autoridad? ¿No aprendes a honrar la autoridad? ¿Y eso te ha traído consecuencias? ¿O estás teniendo problemas serios?
Si se te pide una cosa, siempre estás pensando, el jefe no sabe, mi papá no sabe, el pastor, tantas cosas. ¿Estás luchando ahí con temas de rebeldía en tu mente y en tu corazón? Pregúntate, ¿será que todavía necesito yo cambiar y dejar eso? ¿Y me está trayendo consecuencias nefastas a mi vida? Cosas que no quiero dejar ni cambiar, que no me puedo sujetar. Cierra tus ojos ahí donde estás. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Si me ayudas, Roberto, por favor, un poco con el teclado. Yo te voy a invitar ahí que donde estás. Si Dios ha hablado a tu mente y a tu corazón, si entiendes esta palabra y sabes que hay rebelión, hay rebeldía en tu corazón, yo te voy a pedir que te pongas a cuentas hoy con Dios. Si incluso has criticado, has murmurado acerca de alguna autoridad, tal vez estás luchando con tu jefe, con tus líderes, con alguien en tu casa, o a ti mismo te ha faltado obediencia para sujetarte a la voluntad de Dios. Si sabes que Dios te trata con esa área de tu vida, el día de hoy el Señor quiere sanarte. El Señor te ha permitido escuchar esta palabra para que quites ya, una vez y para siempre. Sabes que te ha traído problemas con las personas, sabes que te ha traído consecuencias en tu vida, la rebeldía, la insujeción. Sabes que incluso has sido parte de esa gente que murmura, que critica, que se rebela contra los demás. Ahí donde estás, pídele a Dios sabiduría. Señor, yo te ruego hoy que quites, Señor, toda rebeldía, toda rebelión de nuestras vidas. Padre, perdónanos, nos humillamos delante de ti. Si hemos sido negligentes, si hemos sido envanecidos, si creemos, Señor, tener siempre la razón, si no nos sujetamos, Señor, si no obedecemos a nuestras autoridades, a nuestros padres, a los pastores, Padre, si nos confabulamos muchas veces y somos parte de la gente que solo murmura y critica, Padre, perdónanos. Como guatemaltecos, Señor, te pedimos perdón nuevamente, Dios. Perdónanos si no obedecemos las leyes, si no obedecemos las autoridades. Te rogamos, Dios, haznos gente prudente, gente, Señor, que teme tu nombre, que obedece tu palabra. Te rogamos, Dios, quita de nosotros toda rebeldía, toda rebelión. Que podamos, Señor, cantar alabanzas, honrar tu nombre, sabiendo, Señor, que te agradamos, que no hay nada de nosotros, Señor, que nos impide, que no hay nada de nosotros, Señor, que nos detiene, que no estamos expuestos, Señor, a mortandad. Padre, te pedimos perdón. Intercedemos, Señor, por tanta muerte de las calles, que gente que ha sido rebelde a tu palabra, gente que ha sido rebelde a sus padres, gente que ha sido rebelde, Señor, con la autoridad y el día de hoy está muriendo. Intercedemos hoy como iglesia, Señor, ten misericordia de Guatemala. Gente, Señor, que sabiendo la impiedad, la maldad, quiere hacer lo malo, Padre, y se expone su vida, expone la vida de otros. Gente que sabiendo, Señor, que en el alcoholismo va a perder la conciencia, va a perder los sentidos y mata a otros, Dios, en un vehículo, en un transporte. Gente, Señor, que envanecida por la autoridad que tiene,
Señor, está fabricando leyes que están dañando y matando al pueblo. Gente, Señor, que tú has puesto en autoridad, Señor, que piensa hacer lo malo. Padre, intercedemos, ten misericordia de Guatemala, que se quiere autobeneficiar, Señor, que quiere estar haciendo negocios, Padre, y eso conlleva mortandad, pobreza, que hay escasez de recursos, Señor, por la rebeldía, por la ambición de la gente. Padre, intercedemos en esta noche. Ten misericordia de Guatemala, Padre. Que se acabe la mortandad, Señor. Padre, que se acabe la mortandad de las casas. ¿Cuántas familias, Señor, por ser rebeldes, viven en pleitos, en discusiones? Están divorciados, están en procesos difíciles por ser rebeldes, Señor, por no sujetarse a ti. ¿Cuántos hijos, Señor, se quieren ir de las casas y hay mortandad en sus almas? Buscan refugio, Señor, en otras cosas por ser rebeldes a sus padres. Padre, te pedimos perdón. Rogamos, Dios, escucha nuestro clamor. Señor, tantas divisiones en las iglesias, tantas murmuraciones, Señor, en el cuerpo de Cristo, por gente, Señor, que no entiende que tú delegas autoridad sobre un hombre, sobre una mujer que te teme, y se sigue la iglesia, Señor, carcomiendo unos a otros, como dice tu palabra, mordiéndose unos a otros por la rebeldía de sus corazones. Padre, te pedimos perdón por el pecado, por la rebeldía, por la rebelión de los corazones. Pero, Señor, levanta una generación que no muera, Dios, como así dice tu palabra, como estos hijos de Coré, que no murieron porque no fueron rebeldes, porque no se juntaron con los rebeldes, sino temieron tu nombre y escribieron salmos. Padre, ayúdanos a ser esa generación que obedece tu palabra y que, Señor, obedece la autoridad, que ejerce la autoridad con tu sabiduría, que ejerce tu autoridad con la unción de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Si tú eres un hombre que Dios ha puesto en autoridad en tu casa, ponte de pie. Tú eres la cabeza de la casa y pídele a Dios sabiduría. Ponte de pie, varón. Si tú eres un hombre que tiene una autoridad, tal vez en un negocio, en una empresa, o en un ministerio, en una iglesia, pídele a Dios sabiduría para ejercer tu autoridad. Que Dios te utilice como un recurso, como un ejemplo. Toma autoridad, varón, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo para que ejerzas tu autoridad con amor, con sabiduría sobre aquellos que tienes a tu cargo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus empleados. Mujer, si tú estás ejerciendo la autoridad por la falta de un varón, ponte de pie también. Yo te bendigo, mujer, madre, ejerce tu autoridad. Dios te ha delegado a ti y te ha dado la fuerza, la sabiduría, como dice la palabra en el Proverbio 31. Fuerza y honor son tu vestidura. Ejércela con amor, con autoridad sobre tus hijos, aún sobre tus nietos, que te teman, que te honren, no con el temor de un severo castigo, sino por amor. Sé firme, sé diligente. Si eres una mujer que Dios te ha puesto en autoridad en un negocio, que seas prudente como la mujer virtuosa. Si llevas muchas áreas de muchas empresas, que Dios te dé la habilidad, que te dé la sabiduría, que ejerzas tu autoridad para bendición de muchas personas. Si eres una mujer que Dios ha puesto de autoridad en un ministerio,
que igualmente encuentres un varón de Dios al cual sujetarte, al cual honrar, al cual dar cuentas, al cual pedir dirección, al cual pedir ayuda. Porque ese es el deseo de Dios, que siempre haya un varón sobre la cabeza de la mujer que te cubra, que no se aproveche de ti, mujer, sino que te guíe como padre, que te guíe, que te cubra, que te atienda, que pueda servirte, que pueda cuidarte como un padre bendice a su hija y daría su vida por él, por ella. Señor, yo bendigo a los jovencitos, a los hijos, a las jovencitas, a las niñas, a los niños. Señor, que sean una generación que no sea rebelde a tu voz. Señor, vemos cómo las generaciones se pierden en la maldad, en la impiedad, en las cosas del mundo. Señor, libra a nuestras generaciones de ser rebeldes a tu voz, a tu palabra. Que podamos instruirlos, Dios, y darles todo el consejo de tu bendición. Líbralos, Dios, de la rebeldía. Aún, Señor, corrígelos, dirígelos. Que el día de hoy entiendan que deben de honrar a su padre y a su madre, que deben de honrar a sus maestros, que deben de respetar a sus mayores, que deben de respetar y honrar a sus pastores. Levanta una generación, Señor, de jóvenes que no se pierdan en el mundo, que tomen el consejo de los ancianos, que tomen el consejo de las ancianas, que sean sujetos, Señor, a tu voz, que tú los guíes, Señor, que tú los guardes, que se acabe la mortandad de los jóvenes, Dios, que se acabe, Señor, el nacimiento, Señor, de niños criando niños, que no los llevarán a tener ningún futuro. Que se acaben las tentaciones de la juventud, Padre, en esta generación que te teme y que te honrará y bendecirá tu nombre. Padre, como iglesia nos ponemos de pie y alzamos nuestras manos. Te damos gracias, Señor. Permítenos, Dios, sujetarnos a ti, honrarte a ti. Nunca, Señor, murmurar. Nunca, Señor, señalar, criticar. Mucho menos, Señor, confabular. Porque tú no avalas ninguna rebelión. Permítenos, Señor, colaborar. Permítenos, Señor, sujetarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, para seguir creciendo en tu verdad, en tu cuerpo que es tu iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.